Parte tu semana con toda la información que necesitas en Empieza por acá, con Fran Castillo, Cristian Leporati y Marco Moreno. Todos los lunes por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. Muy buenos días, ¿cómo están? 9 de la mañana con 8 minutos. Saludar a todos y todas quienes a esta hora se están sumando a nuestras transmisiones en vivo a través de todas las plataformas del Mostrador. Muchas gracias por empezar su semana junto a nosotros. Una semana bien acontecida porque es una semana donde va a ocurrir la cuenta pública del 1 de junio. Además comienza ya oficialmente la campaña a las primarias presidenciales del próximo 29 de junio. Además con noticias bastante lamentables en el sur de Chile. Como sabemos lo que sucedió en Puerto Vara, hasta ahora, según la última actualización de cifras, hay 13 lesionados. El Senapred mantiene la alerta roja en la comuna y además ya se contabilizan 250 viviendas con daños en su evaluación. Así que vamos a seguir muy atentos y atentas a lo que está pasando en Puerto Varas en particular. Y con lo que respecta al mundo político, bueno, ya les decía, la carrera presidencial para las primarias está de lleno. De hecho, está ocurriendo en estos minutos un debate entre los candidatos y las candidatas, tocando algunos temas claves como seguridad y migración. Y eso y mucho más vamos a estar comentando hoy día, así que quédense junto a nosotros de aquí a las 10 de la mañana para seguir analizando todos estos temas. Saludamos inmediatamente a mis panelistas de día lunes. Pasamos a ver en pantalla al director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Cristian hola. También por ahí. Saludamos también Hola, al ¿qué tal? académico de la Universidad, Diego Portales, Cristian Leporati. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Todo bien acá, arrancando la semana con un poco de lluvia aquí en la capital. Para quienes están aquí en Santiago, suavecito, está tímida todavía, pero ojo para quienes todavía no han salido de su casa a prepararse para este día lluvioso aquí, por lo menos en Santiago. Oye, está ocurriendo ahora un debate presidencial en otro medio amigo de comunicación, así que me voy a tomar de eso para comenzar la conversación y hablar de cómo han visto la carrera a las primarias hasta ahora. Una de las cosas que se comentó bastante la semana pasada son las especulaciones respecto a la convocatoria. ¿A quién convendría más que llegue más gente a votar? Si es que a Carolina Toá, que se arroja ¿cómo podríamos decir? Si es que llega más gente me favorecería a mí. Por otro lado sale la candidata del PC, Janet Jara, a decir todo lo contrario, yo soy la más competitiva si es que se suma más gente a esta primaria. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo han visto el despliegue hasta ahora y las diferenciaciones que tímidamente ya han empezado a aparecer, por lo menos entre las dos candidatas, aludiendo a esta restauración concertacionista que representaría Carolina Toá, de la cual se distancia Janet Jara, y mientras tanto, por ejemplo, el diputado Winter anunciando cosas como que renunció a su dieta parlamentaria para poder dedicarse de lleno a la campaña, ya que no puede cumplir plenamente sus funciones como diputado en el Congreso, ¿no? Cristiana, arranquemos contigo. ¿Cómo has visto el transcurso de las cosas? Pero la campaña oficialmente parte final de mes, el 30. Sí. Ahora, en términos el viernes, de hecho. Exacto, sí se lo conversaba antes con Marco ahí, fuera de cámara. En la práctica, las primarias son interesantes cuando hay polémica, ¿ah? Cuando hay puesta en escena, cuando hay ruido, cuando hay disparidad de opiniones, cuando hay viralizaciones a partir de esta disparidad de opiniones, cuando hay conflicto en definitiva, ¿ah? El conflicto alimenta las pasiones de las audiencias y hace más atractiva esta performance que es una primaria. En ese contexto, claramente, la pelota ha estado puesta en el lado de la oposición, ¿no? Ha sido bastante más entretenida para seguir la disputa entre Kast a esta altura del partido ya y Matei, ¿no? Eso es un hecho. Como tú muy bien señalas, Fran, efectivamente, recién ahora están tratando de ver algunas diferencias entre los principales competidores. Y claramente, claro, está apelando Jara un poco a la extracción histórica o conceptuacionista por parte de Toá, que eso ya no son los tiempos actuales, que los tiempos cambiaron y la izquierda o la nueva izquierda o la izquierda tradicional requiere de algo distinto y que eso distinto lo representa ella. En primer lugar, y en segundo lugar, dice que ella representa una mejor gestión política a partir de la reforma de pensiones, por ejemplo.
ejemplo, que su contrincante Toa, que más bien está puesta en duda sus cualidades de gestión durante el gobierno en el cual estuvieron presentes. Entonces se empiezan a ver diferencias, pero en verdad no son polémicas estas diferencias todavía no hay no hay ruido, no hay ruido y por lo tanto se observa una planicie total en lo que es el evento confrontacional, en teoría, de la izquierda, versus la derecha, que sí hay una confrontación bastante clara. Y eso, claro, incide en algo muy importante, que es cuánta gente, y lo que tú estabas también planteando, cuánta gente es capaz de arrastrar en las primarias oficiales el oficialismo, valga la redundancia. ¿Cuánto va a arrastrar? Yo creo que va a arrastrar en la medida que se sienta, por un lado, que hay un riesgo para ese electorado en el otro lado de la vereda, en la derecha y la extrema derecha. Eso va a empujar probablemente, si hay un discurso, una retórica de Kast extremadamente de derecha, y también por parte de Matei, que se empiezan a mimetizar, lo que ha pasado hasta ahora en realidad, en lo discursivo. Eso puede empujar también, ese temor puede empujar a que mucha gente, como en el pasado votó por Boric en la elección presidencial pasada versus un Kast, puede que empuje gente a votar de ese espectro político. Pero eso está por verse. Y la otra razón para poder ir a votar es que sea interesante ir a votar, a que valga la pena pegarse un pique al colegio X, gastar tiempo, benzina, en un voto que no es obligatorio, simplemente por convicciones o cariño o preocupación. Eso está por verse, y esa parte tampoco estaba muy clara. Yo creo que en realidad, hoy por hoy, a tu pregunta, parece ser más interesante y más atractiva para la audiencia, para los medios de comunicación y los analistas, lo que está ocurriendo al otro lado y no en el lado oficial. Y eso es un problema grave que no ha sabido resolver todavía los equipos asesores. No es que no tenga también lo suyo el otro lado, el lado de la derecha. También tiene lo suyo, pero para responderte claramente, comunicacionalmente, hoy por hoy, es más atractivo claramente la gestión y la competencia que hay en los que no están en primaria, lo que es una paradoja. Justamente los que no están en primaria parece que estuvieran en primaria, y los que deberían estar, y los que están en primaria legalmente pareciera que no están en primaria. Hay un problema. Sí, ahí yo me hago la pregunta si es que los equipos asesores de los candidatos a la primaria oficialista estarán pensando en esto, ¿no? Cómo generar una diferenciación que no sé si provoque una polémica, pero sí acentúe un poco más los ánimos en los debates que se están dando entre los candidatos, también pensando en que podría existir un piso mínimo. Si revisamos las cifras de la primaria del 2021, si no me equivoco, corrígeme Marco, fueron 1.700.000 votos casi los que convocó esa primaria. Yo me imagino que ese piso es como la base desde donde están pensando en la convocatoria para el 29 de junio. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y a quién favorecería más una alta participación? Sí, efectivamente, la base de comparación que tenemos es lo que pasó más recientemente el 2021, que fue una primaria más bien en forma, bueno, en realidad hubo dos primarias, una del oficialismo y una de la oposición. En la de la entonces oposición, como dices tú, Frank, claro, votó o juntaron, digamos, una participación de cerca de 1.700.000 personas. En total, porque hubo dos primarias, ¿no? La de la oposición y la del oficialismo. Votaron 3.140.000 personas, lo que equivale a un 20% del padrón habilitado en ese minuto, que eran 14 millones. Recordemos que esa elección presidencial fue con voto voluntario y las primarias son con voto voluntario. Ese 21% de participación en primaria ubica a Chile en lo que podríamos decir un rango medio a nivel de participación en este tipo de elecciones que usan este mecanismo para seleccionar candidatos. O sea, no estamos en la parte baja ni en la parte alta de participación en términos de primaria, sino que estamos en el medio, ¿no es cierto?, con un porcentaje razonable en comparación a otros países que usan las primarias también como mecanismo para seleccionar sus candidatos. Marco, ¿es un estándar, Marco, perdón, ¿es un estándar latinoamericano o global? No, mundial. Mundial. Ya. Ese es el promedio a nivel del mundo. Chile está entre 20 y 30% es una participación media en términos de este tipo de elecciones, ¿no? De elecciones de primaria, ¿no? A eso hay que agregar que efectivamente Gabriel Boric sacó un poco más de 1 millón de votos en esa primaria, y Daniel Jadue aportó con unos 640.000 votos, lo que da más o menos este universo del que hablaba la Fran, o este piso del que hablaba la Fran, de 1.700.000 pesos, de 700.000 votos, y la expectativa, ¿no es cierto?, es llegar a 2 millones.
dado que aquí tenemos ahora, a diferencia de la vez pasada, 4 candidatos, Claro. muy competitivos en teoría, ¿no es cierto? Porque hay una candidata del Partido Comunista, un candidato del Frente Amplio, una candidata del Socialismo Democrático y un candidato de la Federación Regionalista Verde y Social. Por lo tanto, suponemos que hay competencia y eso debería llevar a votar, ¿no es cierto?, ojalá cerca de 2 millones para seguir estando en un rango razonable de participación en estos temas. Entonces, de alguna manera, ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Ahora, las primarias esencialmente movilizan a los militantes, ¿no? Y recordemos que en esta primaria, quienes nos están viendo, nos están escuchando, son los afiliados de los partidos que participan en estas primarias los que pueden votar y los independientes de cualquier partido político. O sea, si alguien de Renovación Nacional o que milita en la UDI o que en Evópoli o en el Partido Republicano intenta ir a votar el día domingo 29, no lo va a poder hacer, ¿ya? Porque no va a estar en el padrón habilitado para poder hacerlo. Entonces, moviliza fundamentalmente militantes y por lo tanto yo creo que la gran base que se va a movilizar son militantes de estos partidos, ¿no? De los partidos que compiten en el oficialismo. La pregunta es, ¿quién moviliza más militantes, ¿no es cierto? Si el Frente Amplio, si el Partido Comunista, si el Socialismo Democrático. Entonces es una primera discusión, la movilización de militantes. Y luego entonces a esto hay que agregar independientes y ahí es donde Carolina Toá plantea, ¿no es cierto?, el punto respecto de que es necesario incorporar más independientes y ella plantea que si se incorporan independientes, no militantes de los partidos, ¿no es cierto?, sus posibilidades aumentan porque yo creo que al haber un mayor nivel de participación, eso beneficia a Carolina Toá, contrariamente a lo que dicen las otras candidaturas. Creo que eso la beneficia porque ese elector moderado, ese elector que no milita en partido, va a optar, ¿no es cierto?, por una candidatura más de la moderación, más de la gradualidad en el oficialismo, y eso hoy día está representado por Carolina Toá. Por lo tanto, ese aspecto yo creo que es clave. Ahora, lo que decía Cristian, yo también lo comparto, y tú lo decías también, Frank, es una primaria que hasta ahora ha tenido poca atracción, no ha estado muy... lo decía, creo que Janet Jara, no ha estado muy vitalizada, no ha tenido mucha energía la primaria, que suponíamos que le iba a tener porque era la única primaria que se iba a realizar. Muchos dicen que hay que esperar hasta el día 30, que empiece la campaña formalmente, ¿no es cierto? El 11 de junio empieza la franja televisiva, entonces probablemente eso active la participación, pero claro, el caso Procultura, ahora el tema de las licencias médicas truchas, ¿no es cierto? Evidentemente la cuenta pública del próximo domingo desvía un poco la atención respecto de la competencia en el oficialismo y evidentemente eso beneficia a la oposición, que lo que espera es que estas primarias no sean muy concurridas, que no tengan mucha atracción en términos de la opinión pública, es decir, mucho interés en la opinión pública, para que efectivamente no sea un elemento que pueda significar un shock de energía, ¿no es cierto?, a la candidata o al candidato del oficialismo que resulte electo, porque si se ganara, ¿no es cierto?, con una participación de 2 millones, alguno de los candidatos tendría una buena base para enfrentarse a la primera vuelta del 16 de noviembre. Por lo tanto, por eso que es importante la concurrencia a estas primarias, aunque, insisto, debiéramos andar en ese promedio, que es el promedio que tiene Chile a nivel comparado, que hace que tengamos una participación media en este tipo de elecciones. Claro, Oye, hay una dimensión sí. que, perdona, Frank, que yo no comenté, que tiene lo que estamos hablando, tiene una relación con eso, que también es la dimensión del estado de ánimo. A ver, en general, todas las encuestas, aunque son fotos del momento, todos siempre lo sabemos, eso no es lo que importa es la tendencia, pero en el contexto de la tendencia, puede ser bien complejo para el progresismo en general, el sentirse que aquí no hay mucho que hacer, que este es un partido ya perdido, que es una sensación que también, hay que decirlo con sinceridad, recorre la moneda, recorre los partidos políticos, en el fondo. ¿Cómo vamos a enfrentar el próximo gobierno no estando fuera del gobierno? Los partidos políticos y los equipos asesores están preguntando eso. O sea, ¿qué voy a hacer yo como Partido Comunista frente a, por ejemplo, a un presidente como Kast en el futuro? ¿Cómo voy a construir mi realidad? Lo mismo el Frente Amplio, lo mismo el PS. O sea, hay una duda existencial con mucho fondo, además, mucho fondo, obviamente, que son las encuestas de opinión,
en que te dicen que es muy probable que esto vaya para un lado y no para el otro. Y en ese sentido, eso también es importante porque si el electorado de centro izquierda siente en su estado de ánimo, en su ánimos, que no vale la pena levantarse ese día para ir a votar, o mejor irse a hacer un asadito u otra cosa, porque en verdad es una cosa jugada esta presidencial, puede también afectar muchísimo el volumen de personas que van a asistir. Yo creo que el estado de ánimo es bien importante. Y en ese contexto es relevante ver un poquito más de entusiasmo en los candidatos del oficialismo. Yo creo que están bien poco, no transmiten mucho entusiasmo, no transmiten muchas convicciones. Entonces, eso también se refleja en ese lenguaje no corporal, ese lenguaje no verbal, también se transfiere al, al, a las bases, a la ciudadanía, a los seguidores, a los militantes. Eso es muy, muy, muy delicado, como también a los independientes, lo que estábamos hablando recién. Entonces yo creo que hay un tema muy importante a trabajar, que es cómo hacer de esto un evento que transmita positividad, que transmita un estado de ánimo eh, eh, bueno, positivo, Alguna echarle para épica. adelante. Hay opciones, hay una épica, algo, hay futuro, aquí no hay una pérdida. Claro. La épica es muy En cambio, importante en campaña. claro, es súper importante, particularmente ahora en la cual hay una sola primaria. Y además es muy interesante porque en el fondo tú analizáis lo que está, cuál es el contenido básicamente de la disputa en la derecha. Es súper simple. Es el contenido más o menos programático. Cast es seguridad, 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 seguridad. Y eso lo viene diciendo hace años. Matei es una candidata que es contingente. Le dicen A, hay un problema A, ella responde A. Hay un problema B, ella responde B. No tiene como un discurso, un contenido permanente en el tiempo. Bueno, eso hace que su candidatura siga empatada con Cast hasta ahora. Entonces, eso por un lado, pero por el lado de la retórica de la izquierda está básicamente defendiéndose de la judicialización. La retórica de la izquierda en estas candidaturas de primarias básicamente responder respecto a procultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un tema complejo, porque unos discuten sobre contenidos, que uno puede estar de acuerdo o no, pero son contenidos, y los otros discuten no sobre contenido, sino que respondiendo a los medios respecto de problemáticas de tipo judicial. Sí. Entonces ahí también hay mayor, y todo esto si tú lo envolví y lo sumas, es estado de ánimo, finalmente. Había una contingencia que ha jugado bien en contra los candidatos oficialistas. Bueno, el otro día yo conversaba con Janet Jara y me decía, yo no tengo nada que ver con este tema de los convenios y estoy aquí respondiendo pregunta tras pregunta en relación a algo sobre lo cual no estoy ni cerca involucrada. Y lo otro que me decía es que, claro, va a depender, el que nos vaya bien o el nivel de competitividad en una primera vuelta presidencial va a depender mucho de cuánta gente llevemos a votar el 29 de junio. Pero decía, mira, falta todavía, falta que inicie la campaña oficialmente, falta la franja, falta despliegue, como que yo la veía bien tranquila en relación a eso. Vamos a ver si es que hay algún giro, algún cambio a partir del 30 de mayo. Y lo otro interesante que les quería preguntar y que también me dijo ella es que si vemos el tema discursivo en relación a ampliar las bases de convocatoria de la centroizquierda, vemos una Carolina Toa que apunta claramente hacia el centro y ese es el nicho que quiere disputar. Pero Janet Jara me decía, también se puede crecer hacia la izquierda y mencionaba otros partidos que están más hacia la izquierda del PC, no en el ámbito institucionalizado como el Partido Igualdad, el Partido de los Trabajadores, el Partido Popular, me nombraba ahí como algunos que son actores relevantes para el mundo de la izquierda, que también es necesario convocar. ¿Cómo ven eso? ¿Lo ven posible en este contexto, convocar hacia la izquierda del Partido Comunista, que yo creo que es un tema que se analiza bien poco? No sé cómo lo ves tú, Marco. Sí, se puede intentar nichar tu campaña hacia ese sector, como también lo que está ocurriendo con la derecha, en la oposición, ¿no es cierto?, cuando Evelyn Matei intenta hacer lo mismo hacia la extrema derecha. Pero eso tiene un problema, que después cuando tú intentas volver al centro, ¿no es cierto?, a buscar el lector de centro, evidentemente muestras un problema de coherencia, ¿no? Que la gente suele castigar, ¿no? Porque si tú dices, mira, yo voy a hacer y adoptas parte de los discursos de esos grupos más radicales, tanto en la izquierda como en la derecha,
Después, cuando intentas, ¿no es cierto?, moderar tu discurso ya en otra elección, porque la elección de primaria tiene unas características y la elección presidencial tiene otras. La presidencial tiene que llegar a una base mucho más amplia, con un discurso mucho más abarcativo, ¿no es cierto?, no anichado en un sector político. Entonces, el problema es que se pierde coherencia cuando tú intentas hacer eso, porque la gente primero lo ve como un cálculo electoral, en primer lugar, y después, ¿no es cierto?, lo ve, como te decía, como un problema de coherencia en tu discurso, en tu relato. Entonces, siempre está esa opción, pero tiene un riesgo, tiene el riesgo de volver después, ¿no es cierto?, a tus posiciones. Las elecciones en Chile se ganan, yo no diría por el centro, pero se ganan por el elector moderado, por el elector gradual, que se ubica en lo que vamos a llamar la centralidad, no el centro político, sino que este concepto de la centralidad, que hace algunos días atrás lo ocupó Felipe González cuando recibió un premio, Felipe González y José María Aznar, que recibieron un premio en España, ¿no es cierto? Y hablaban entonces sobre el tema de la centralidad para referirse a este espacio que no es necesariamente el centro político, sino que es un espacio donde habita este tipo de elector. Entonces, cuando tú intentas volver a ese elector, el elector es consciente de que tú estuviste diciendo, ¿no es cierto?, o teniendo un discurso muy dirigido hacia esos grupos objetivos, y después cuando intentas volver al centro no te creen, ¿no? Y el problema de la credibilidad en política es cada vez más importante y fundamental, ¿no es cierto? Ese es el principal activo que tienen los candidatos, el tema de la credibilidad. Y por eso que veo que ahí hay un riesgo. Además, en lo que dice Janet Jara, ese es un electorado bien marginal, diría yo, desde el punto de vista cuantitativo, no digo cualitativo, porque pueden tener sus demandas y pueden ser legítimas, pero cuantitativamente no es un elector significativo, y la elección, ni siquiera la de primaria, se va a ganar por ahí, ¿no? Las elecciones de primaria se van a ganar también como se tiene que ganar la elección presidencial, apuntando a esta idea de la centralidad de un electorado, ¿no es cierto?, que tiene expectativas, tiene aspiraciones, que va en una línea muy distinta de los discursos identitarios o los discursos polarizantes que algunos están planteando. Yo creo que hay un error de diseño, pero bueno, vamos a ver cómo se enfrentan las Marco, campañas pero ahí en el corto plazo. pero hay una contradicción en eso, Marco, que en el fondo yo creo que eso ya es un poco una mirada más del pasado. ¿En qué sentido? Las elecciones en términos electorales se ganan con un discurso más bien binario, ¿cierto? Blanco-negro. Esa es la evidencia empírica. Ejemplo Milei, para ir a tener un ejemplo cerca. Mientras tú más extremo eres en tu discurso, menos centro, mejor te va, ¿ya? Así que hay una disonancia importante de los discursivos. Espérate, pero Milei gana porque el peronismo lo había hecho pésimo también. No, pero también ganó Bolsonaro con un discurso muy extremo, Trump, ¿para qué hablar? ¿Te fijáis? Vox no ha ganado nada todavía, pero ha ido creciendo. ¿Para qué vamos a hablar de Meloni en Italia? Entonces, lo extremo como discurso está ganando, ¿ya? Y por lo tanto, también uno infiere que el centro ya es un centro que está más corrido para un lado o para el otro, pero está corrido, ya no es un centro como era tradicionalmente reconocible para uno, cuando analizaba las encuestas, los estudios. Entonces es complicado decir eso, ¿te fijáis? La encuesta CEP dice que el 52% no tiene elegido su candidato, no responde. La CADEM, ¿no es cierto?, sube de 33 a 37 este domingo, ese tipo de electores. Entonces, estamos hablando de un electorado muy significativo que no tiene definida su opción, y es un elector muy volátil. Pero ojo, en la encuesta Ipsos, en la Ipsos de la UDP, que salió hace unos días atrás, ¿a dónde crece Kast? En la clase media-baja. Ahí crece. O sea, ese elector que está cansado de que le prometan cosas y no le resuelven, y está lleno de narcotraficantes en su casa y que no puede salir en la noche porque si no lo agarran a balazo, esa persona está votando por el extremo. Exacto. Que eso voy yo. Claro. Yo creo que... ¿Me entiendes? Pero está votando por la alternativa, en el fondo, y por eso que durante mucho tiempo, la alternativa a los que gobiernan, da lo mismo si es necesariamente si es de derecha o de izquierda. Todos los casos que tú mencionabas eran candidatos que eran alternativos a quien gobernaba, ¿no es cierto? Por eso es que el gobierno tiene que tratar de hacerlo bien en estos últimos tiempos que quedan, también para ponerle
algo de base. apoyo, ¿no es cierto?, a ese candidato o candidata que gana el oficialismo. Estaba leyendo, de hecho, ahora tenemos en titular una nota de Carlos Saldivia donde habla de este empate entre Matei y Kast que se ha dado con el tiempo. Bueno, si vemos la academia de ayer, Matei sigue liderando, segundo Kast, tercero Carolina Toa, que se consolida ya en el tercer lugar, pero cita a un colega tuyo, Cristian, en la Diego Portales, Claudio Fuente, y dice: Kast es más popular en sectores socioeconómicos bajos, probablemente por dos razones. Primero, porque estos sectores tienden a tener opiniones más críticas sobre el gobierno de turno, que claro, es lo que decía Marco, y en relación a entrega de beneficios sociales y mayor preocupación por la delincuencia. Es interesante analizar también ese nicho, ¿no? Que puede ser un nicho relevante para José Antonio Kast en esta pasada, de acuerdo a cómo están las cosas. ¿Cómo ven también esa contienda, ya pasando nomás hacia el lado de la oposición? Matei y Kast, que ahora parece ser el foco ahí, el que van uno a uno avanzando a la par en estos últimos meses, y eso se puede estrechar incluso de aquí a noviembre. Marco, ¿cómo lo ves tú? Un poco ya lo adelantaba Cristian respecto de la disputa por el voto popular, como se denomina, ¿no es cierto?, a este electorado, que el problema que tiene, que junto con tener aspiración, expectativas, es que es un electorado muy volátil, ¿no? Es difícil hoy día predecir bien la intención de voto de ese elector, porque la intención de voto primero se predice con encuestas electorales. Lo que tenemos en Chile son estudios de opinión, no encuestas electorales, ¿no? El mecanismo más adecuado para medir la intención de voto, que es lo que permite establecer el comportamiento electoral, son estudios electorales. Esos estudios electorales son más efectivos más cerca del momento de la elección, 3 meses antes, ponte tú, o 2 semanas, un mes antes de la elección, permiten poder predecir muy bien, porque este elector popular es un elector muy volátil, que no tiene disciplina partidaria, bueno, digamos, tiene mucha lejanía con los partidos políticos, más bien tiene un rechazo hacia las colectividades políticas, y por lo tanto es un lector que no tiene un tipo, ¿no es cierto?, de comportamiento que tenga que ver con una adscripción partidaria, muy lejos de eso. Entonces es un elector que es muy volátil, que cambia de opinión muy rápidamente, un hecho, una situación. Esto que pasó con las licencias, ¿no es cierto? Lo que pueda pasar con cómo avanza el caso Monsalve, Procultura, en fin, todos esos hechos influyen porque generan un efecto contagio en ese tipo de electores, que hace que sea muy difícil de poder predecir, y es un elector muy volátil. Ahora, hemos visto que Evelyn Matei, ¿no es cierto?, ha estado intentando llegar a estas comunas donde tenemos un número significativo de este tipo de elector, ¿no es cierto? Estuvo en Puente Alto, ¿no?, hace una semana atrás, y después estuvo en Maipú, en donde tenemos, ¿no es cierto?, una base electoral, las dos comunas con mayor poderío electoral en la región metropolitana, son las que la oposición también busca de alguna manera fidelizar. Ahí no tienen alcaldes, recordemos, en estas dos comunas, perdieron hace rato, ¿no es cierto?, habían perdido Maipú, y ahora en la última elección perdieron también Puente Alto. Entonces, sí, de alguna manera están buscando disputar ese electorado, pero todavía sí mucho relato, porque claro, entran a buscar ese elector desde el discurso del miedo, ¿no? Y aquí Cristian lo puede explicar mejor, porque su foco es el tema de la seguridad, ¿no? Todas sus propuestas y sus demandas, de hecho, colocan como encargado de estos temas a ex carabineros, por ejemplo, ¿no? Que ahora la moda es colocar un ex carabinero, un ex uniformado a cargo de estos temas, para proyectar justamente esa sensación, ¿no es cierto?, de que te voy a proteger, que te voy a dar seguridad, ¿no es cierto?, porque aquí estamos enfrentados a una situación terrible. Entonces, de alguna manera, eso es lo que esa base, ese electorado volátil, tiene el problema de que es muy difícil de predecir, es muy difícil de alguna manera, ¿no es cierto?, de poder identificar con claridad en qué está pensando, y lo vamos a poder saber solo muy cerca del momento de la elección. ¿Te acuerdas, Marco, cuando Bachelet se pone la cotona de doctora? Sí, claro. Siempre el uniforme, y eso marcó en la encuesta, siempre en el uniforme, dependiendo de la contingencia, en lo simbólico y en lo real, funciona, absolutamente. Bueno, por supuesto. Sí. El delantal blanco, el delantal Blanco, claro. El delantal blanco. Y por eso que tanto a mí me ha llamado la atención, o sea, hay una disputa en la oposición por quién tiene más ex uniformados, carabineros o de las Fuerzas Armadas,
en sus equipos que trabajan el tema de seguridad o que representan ese elemento públicamente, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que se busca transmitir justamente es eso. Por eso que no cabe ninguna duda que el tema seguridad y el tema del crecimiento económico se va a tomar nuevamente, como ha venido ocurriendo en las últimas elecciones, la campaña, ¿no? Ahí está todo el tema del miedo que se va a explotar nuevamente, el miedo no solamente a la inseguridad, sino que el miedo frente a la situación económica que podría desmejorarse. Todos esos elementos son los que de alguna manera se buscan instalar en una campaña, como lo hemos dicho varias semanas aquí con Cristian y contigo, Fran, es el componente donde el componente emocional va a jugar un rol cada vez más significativo, porque las elecciones son cada vez más plebiscitos emocionales, en donde la gente vota en función de esa variable más que de la dimensión racional que a muchos nos gustaría, pero la gente no vota racionalmente, sino que vota emocionalmente. He escuchado bastante... Emoción, perdona, emoción sí. y credibilidad. Y credibilidad. O sea, en También. el fondo no basta con el discurso, sino también las personas intuyen muy bien generalmente quién es más creíble para resolver una situación contingente. O sea, no basta con parecerlo, Claro. hay que hacerlo. Y eso Por es eso que se ha fundamental. desplomado Kaiser, por eso que se Por ha desplomado ejemplo, Kaiser. por ejemplo. Entonces, en eso yo creo que tiene una ventaja competitiva interesante José Antonio Kast respecto a Matei. Tiene un discurso muy firme, una narrativa muy firme desde hace años, desde cuando empezó a hablar de las zanjas, años atrás en el gobierno de Piñera, por ahí, de las zanjas en el norte, después la competencia electoral presidencial. O sea, hay todo un proceso de Kast que es muy consistente en su discurso y en los hechos. Y por lo tanto ahí la disonancia cognitiva se produce no en el caso de él, sino que en la narrativa de Matei. Insisto en ese punto que siempre lo he dicho, Matei tiene un problema, es una candidata de contingencia, es una candidata comentarista de lo que va pasando en el semana a semana. Y uno nunca sabe dónde está su centro, cuál es su centro, cuál es su mayor fortaleza, cuál es su virtud, cuál es su hito más destacado, cuál va a ser su, como tú decías, Fran, antes su épica. La épica de Kast es seguridad, seguridad, seguridad y por allá economía, pero seguridad, seguridad, seguridad. ¿Cuál es el punto en que se encuentra esa ciudadanía que no es de derecha, que sí le gusta a Matei, porque la ven como suya, como propia, la conocen hace años, etcétera? ¿Cómo la hacen propia esa gente del centro? Y como señalaba Marcos, que va a Puente a pasear, va también a pasear a Maipú, tratando de hacer sintonía, pero no se produce esa sintonía. La genera mucho más Kast. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay tanta disonancia entre lo que dice Kast y lo que dice y lo que hace Kast. Entonces ahí la disonancia es menor y la credibilidad, por lo tanto, es mayor. El problema de Matei es un problema de credibilidad. Tiene un problema de credibilidad y eso a mí me llama la atención porque ya Paul se lleva, ¿cuánto? Lleva 2 semanas más o menos en el cargo de jefe de campaña y aún no son capaces de, un poquito más, 3 semanas Sí. quizás, ya me pasa el tiempo volando, pero todavía no son capaces, peor todavía, si ha pasado más tiempo, todavía no son capaces de tener un centro, un centro en la narrativa, en lo que están proponiendo. No hay un centro, es pura contingencia, comentarios del momento. Yo agregaría, Fran, a lo que señala Cristian, que efectivamente la derecha hace tiempo que viene teniendo un problema en la construcción de relato, porque no cree mucho en el relato, no cree. Bueno, y en último tiempo, claro, las disputas no eran de relato, porque los relatos habían cedido demasiado, ¿no es cierto?, a esta disputa polarizante en donde las emociones juegan un papel central. Pero efectivamente yo coincido con Cristiano en el sentido de que hay ausencia de relato en la derecha. Si uno nos ponemos a preguntar objetivamente cuáles son las ideas, más allá del tema seguridad, dejemos seguridad afuera, ¿cuáles son las ideas que hoy día plantean los candidatos mejor posicionados en la encuesta, ¿no es cierto?, como tendencia? Porque, insisto, no podemos hablar de intención de voto. La pregunta que hace la academia es de preferencia. ¿Quién le gustaría a usted? ¿No es cierto? Esa es la pregunta, básicamente. Eso no te permite definir la intención de voto, sino que nos da una tendencia. Entonces, en esa línea creo yo que no identifico con claridad elementos que puedan ser definitorios de un relato por parte de la oposición y en concreto de la derecha, no más allá de los temas de seguridad. No vemos en educación, no vemos en salud, no vemos
a lo mejor quizás en desarrollo económico, en crecimiento económico probablemente. Entonces, creo que hay pero más allá de eso, ¿hacia dónde iríamos como país? No hay relato de futuro, dices tú. Un No hay relato de futuro. proyecto político Exacto. se llama, Ya. claro. Ah, ¿Cuál es el claro. proyecto político que están ofreciendo en términos más amplios? Ahora, mira, yo tengo una pregunta en el sentido de algo que he escuchado bastante a los representantes de Chile Vamos, que es decir, José Antonio Kast, a diferencia de Matei, hoy día no puede garantizar la construcción de mayorías políticas en términos de los acercamientos y la gobernabilidad que hay que tener estando en el gobierno. Pero eso tiene resonancia en lo que la gente podría como entender como algo relevante. Me refiero, alguien va a votar por una persona diciendo, sí, esta persona puede alcanzar mayorías políticas y acuerdo, puede dar gobernabilidad. Eso que tanto se habla en política, ¿tiene eco en lo que la gente está midiendo en un candidato? Pensando en esta disputa Matei y la percepción más de los sectores populares, ¿no? ¿Cómo lo ven? En una parte de los electores yo diría que podría tener algún tipo de efecto. Recordemos que, por ejemplo, la gente vota por un candidato presidencial, pasó con Boric, pero no le da la mayoría en el Parlamento, ¿no? O sea, Es que, claro, sí. de alguna manera tiende ahí la gente, salvo un periodo muy corto en Bachelet 2, en donde tuvo mayorías parlamentarias, el resto de los presidentes ha tenido que vivir, ¿no es cierto?, con el drama de no tenerlas, y por lo tanto tiene que construirlas, y para eso se requiere cierta habilidad, ¿no? Esto requiere de un ejercicio de lo que se llama en política geometría diversa. Tú tienes que de alguna manera ir generando, cambiando la correlación de fuerzas para obtener esas mayorías. Ahora, evidentemente, en la mayor parte del electorado esto no es tan evidente, ¿no? Y no opera, no opera como un mecanismo de decisión en la elección parlamentaria, ¿no? Pero efectivamente lo que hemos visto en el pasado, en las últimas elecciones, es que por alguna razón, ¿no? Y ahí es donde se dice, no, si es que la gente es muy sabia, se dice, ¿no? Se usa ese dicho, la gente es muy sabia, no se le da, o los presidentes no logran tener el control total, ¿no es cierto?, sino que se produce un efecto de equilibrio, lo que llaman los check and balance, ¿no es cierto?, de alguna manera un balance que no permita que el presidente tenga todo, el Ejecutivo tenga todo el poder y el Ejecutivo, ¿no es cierto?, no pueda influir en esas decisiones. Evidentemente es posible establecer que hay elementos de eso, pero claro, las elecciones como son cada vez más inciertas, es difícil poder preverlo de manera tan clara, ¿no? Y aquí yo creo que también lo que puede estar ocurriendo con esto es que por ahora la gente está identificando a Kast más con el rechazo al gobierno. O sea, yo creo que quien capitaliza más el rechazo del gobierno es Kast más que Matei, ¿no? Y por eso que se han ido encendiendo algunas alarmas en el comando de Matei respecto de cómo enfrentar este sentido. O sea, lo que dijo la senadora Paulina Núñez, que generó toda una polémica Sí. La semana pasada, ¿no es cierto? No era tan equivocado en el fondo, ¿no? No sé si la sacaron de contexto la frase, ¿no? Pero esto de que tenemos que llegar al socialismo democrático tenía algo de sentido en la primera línea, de mostrar capacidad para construir entendimiento y acuerdo. Evidentemente eso no fue bien entendido, ¿no es cierto? Y se criticó duramente a una de las voceras de la campaña de Matei justamente por haber señalado esto por los sectores más duros que están parapetados, ¿no es cierto?, en radicalizar la elección, no entendiendo que si no tiene las mayorías para gobernar van a ser 4 años bien difíciles para un gobierno que no logre construir y generar los acuerdos necesarios para poder avanzar con su programa de gobierno. Y aunque tengas mayoría, tampoco te sirve de mucho. Bachelet 2 lo dejó en evidencia. Eso tampoco te alcanza, porque a tu pregunta, Fran, uno siempre que hace clases de comunicación política y un poco de introducción a la ciencia política, uno siempre le dice a los chicos, oye, bueno, pero en el centro de la política está el conflicto, pero el conflicto se resuelve vía consenso, vía acuerdos.
vía negociaciones, que es la esencia de la política. Y de ahí viene después toda la explicación, bueno, de la comunicación finalmente lo que sirve o ayuda es para lograr esos consensos, ya no para lo contrario. Pero efectivamente los últimos ya 15 años han demostrado que el consenso es un bien del pasado en la política. Hoy en día en las campañas electorales e incluso la comunicación gubernamental que buscaba originalmente el consenso, tampoco existe ya. O sea, el conflicto es lo que saca votos, el conflicto es lo que saca likes en las redes sociales, es lo que genera viralizaciones. Eso es el conflicto gana en todos los campos. El consenso ya no, el consenso es como de otra época. O sea, veamos lo que le pasó al presidente la semana pasada cuando hace su cadena nacional para hablar de consenso nuevamente, con este acuerdo por la paz y qué sé yo en la Araucanía. ¿Ah? Bajo rating, ¿ah? No enganchó con nadie, porque esa mirada de consenso, ese buenismo, en el sentido positivo de la política tradicional, ya no funciona, ¿ah? No funciona hoy por hoy. Entonces, ahí entramos en los problemas, ¿ah? En los problemas de qué es mejor para ganar la elección. No estoy hablando después de la comunicación de gobierno estable en el tiempo, los 4 años siguientes, no. ¿Cómo ganamos la elección? Bueno, Boric la ganó por 2 razones. Mostró una narrativa atractiva y logró conquistar a las mujeres y tenía un candidato al frente que le asustó a la gente que Marco siempre habla del centro. Los asustó, listo, fuera casa. Pero ya pasaron 4 años, ya pasó el 2019, pasó la pandemia, pasó la demanda de cambio que había, que interpretó pasó la demanda de cambio y entró la dimensión, como tú dices muy bien, Marco, entró la dimensión emoción, miedo. De orden y miedo, pero el miedo para que haya orden y seguridad le queda el miedo, porque si no, ¿para qué necesitas seguridad si no tienes miedo? Entonces entró el insumo comunicacional político del miedo y listo, volvemos al penduleo del orden ahora. Y en ese contexto, claro, al parecer estaría ganando un poquito en algunos milímetros en la derecha el señor Kast y por el lado de la izquierda no está claro el punto. Oye, nos quedan 10 minutitos, un poquito menos. Hablemos brevemente de lo que va a pasar el domingo. El próximo lunes, bueno, vamos a estar comentando esa cuenta pública, pero es más o menos predecible lo que vaya a pasar, a no ser que el presidente tenga alguna sorpresa, pero lo que se ha comentado hasta ahora, que va a ser más bien un balance de la gestión, más que grandes anuncios que se puedan hacer durante estos meses, un balance enfocado en cuestiones como las 40 horas, reforma previsional, sueldo mínimo, lo que ya conocemos, etcétera, etcétera. También se va a poner mucho ojo a algunos pendientes, como por ejemplo el proyecto que está en tramitación actualmente y que pone fin al CAE, y además algunos otros proyectos de la agenda valórica, como se le ha denominado, el anuncio del proyecto de aborto legal, que finalmente va a ser ingresado esta semana, según señaló la ministra Orellana, después de que se tomara razón en Contraloría del reglamento del proyecto de aborto 3 causales. Se está esperando eso para hacer ingreso de este otro proyecto, algo que ha generado bastante comentario y que probablemente va a ser más bien testimonial en términos de tramitación que otra cosa, porque es un proyecto bien complejo, pero lo que ha señalado la ministra es que van a cumplir con ingresarlo y poder dar ese debate donde corresponde, a que es el Parlamento. Pero más allá de eso, ¿ven o visualizan algo que pueda llamar la atención de esta cuenta pública que viene el domingo? Además también de todo este contexto complicado de arista procultura, caso convenio, licencias médicas, que sin duda también a lo mejor el presidente hace alusión a la contingencia, medio inevitable que así sea. Además, Marco, para ir cerrando. Sí, efectivamente, la cuarta cuenta de un gobierno suele ser básicamente de balance, ¿no? No ha sido así en todos los gobiernos anteriores, entre otras cosas porque los gobiernos tienen poco tiempo, les queda poco tiempo, 8 meses, 9 meses, ¿no es cierto?, para el término de su mandato, y en donde evidentemente no tienen la capacidad para llevar adelante una agenda muy auspiciosa, ¿no?, en términos de sacar proyectos adelante. Por lo tanto, lo que debiéramos esperar es eso, es un balance del gobierno. Vamos a ver donde el gobierno coloca los énfasis. Tú nombrabas algunos, Fran, que son realizaciones que ha tenido el gobierno. Recordemos que este gobierno se quedó sin una agenda de gobierno muy tempranamente, a los 6 meses después de la derrota del plebiscito del 2022.
El proyecto de gobierno quedó muy afectado y de ahí en adelante el gobierno ha tenido que improvisar una agenda. Lo que me preocupa es que estos otros temas que se están planteando ahora, ¿no es cierto? El tema del proyecto de ley de aborto legal, que como tú dices tiene poca viabilidad política, por no decir casi ninguna, de que se pueda aprobar, distraen el control de la agenda. A mí siempre me preocupa eso de que los gobiernos pierden, este gobierno pierde con mucha facilidad el control de la agenda porque le colocan temas o lo desvían de temas, ¿no es cierto?, que de alguna manera hacen que la conversación deje de ser sobre lo que el gobierno quiere. El gobierno quiere que se converse sobre la cuenta pública, sobre el legado del presidente y probablemente vamos a estar discutiendo una polémica muy álgida por el tema del aborto legal, como tú decías. También veía que la presidenta del Frente Amplio hablaba de que en el pasado tampoco se habían logrado muchas cosas y que esto de la moderación y gradualidad era como un fetiche que no tenía mucho sentido. Yo creo que ahí hay un error táctico de comunicación gubernamental y creo que hay que tener cuidado con eso justamente días previos a la cuenta pública. El gran jugador del fútbol holandés, Johannes Cruyff, ¿no es cierto?, siempre decía, si tenemos la pelota, no nos hacen goles, ¿no? Y eso creo que es lo que le falta de repente al gobierno, tener la pelota, ¿no es cierto?, controlar bien la agenda, centrarla ahora en lo que son los anuncios del presidente y evitar esta distracción que se está instalando con estos temas que se comienzan a poner ahora, ¿no es cierto?, por muy cumplir con la demanda que sea, pero si es solo por cumplir con la demanda, lo único que conseguimos, ¿no es cierto?, es hacer un guiño identitario, pero que carece de viabilidad política en tiempos donde lo que se requiere es viabilidad para sacar adelante las cosas. Cristian, para cerrar. No, a mí me dejó callado Marco Moreno. ¿Con esa analogía? No tengo nada que decir. Después ¿Te gustó lo Cruyff, Johan Cruyff? No. Pero tú sabes que este hombre fumaba en los entretiempos, cuando era jugador. Cuando iba al camarín al descanso. Pero es lo que tú decías. Era fumaba con la agenda de gobierno. Si nosotros tenemos el control de la pelota, ¿no es cierto?, no nos van a hacer goles y eso es lo que no está pasando ahora. No se tiene el control. Sí, lo que hace que antiguamente era fácil tener el control de la pelota, habían 3, 4 medios. Hoy en día tenéis 10.000 plataformas digitales, 400.000 redes sociales, tienes cámaras en los celulares que te pillan opinando en secreto en un gabinete o fuera de un gabinete. O sea, hoy en día estamos sobrecomunicados, sobreinformados, y en ese contexto llevar el control de la agenda es un sueño erótico analógico, pero no digital, pues eso no es posible en el mundo digital. O sea, eso ya no existe y no va a existir nunca más, Marco, ¿o no? Seamos sinceros, ni aquí ni en Alemania lo vaya a tener, si ya no pasa en ningún lado. O sea, ya la agenda, el control de la agenda es un mito. Eso es parte del... Yo nunca más paso eso en clase, porque sería engañar a los estudiantes. Si ellos viven otra realidad, que es la realidad de la contingencia, de conversar, de opinar todo, etcétera, etcétera. Ahora, yo volviendo al tema que planteaba la Fran para cerrar el cuento a ver, yo lo veo muy difícil, porque yo siento y entiendo que el presidente no puede hacer algo distinto a lo que es. Y a lo que él es más que nada una persona que busca el consenso, busca unir, no le gusta agredir, no tiene ese estilo político, y por lo mismo yo no espero un cierre de gobierno en términos de cuenta pública ajeno a su perfil. Lo que no es bueno, no es positivo, porque gran parte de la izquierda está reclamando un poco respecto al gobierno actual una posición más clara respecto a ciertos eventos, por ejemplo, como el tema del aborto legal, abordar temas más del área de la izquierda histórico. Y el presidente en eso, bueno, buscando la negociación, el consenso, etcétera, un poco se ha ido desdibujando en su gestión, en su narrativa, se ha ido desdibujando en el tiempo, porque es su estilo, es su perfil. Él obedece una realidad y su realidad es gobernar un país de todos los chilenos y no una parte nomás. Y en ese contexto él se desperfiló y no cumplió con las promesas que hizo hace 3 años atrás, y tantos atrás, en su campaña. Pero es la realidad de Chile, es la realidad de un país que tiene un perfil más bien de centro, en términos intelectuales, teóricos, aunque está votando cada vez más por extremos. Entonces, en esa línea es difícil pensar cuál puede ser algo distinto vaya a ser el presidente el fin de semana. No creo. No creo que haga algo distinto. A mí me gustaría que sea algo distinto de todas maneras. Enojarse un poco más, ser un poquito más agresivo,
sería bueno, sería bueno eso, y también un poco apoyar las grandes líneas que debería tener el progresismo en el futuro. No solamente hablar del pasado, que obviamente es la esencia de una cuenta pública, sino también tirar justamente lo que tú señalabas, Marco, antes. La gran debilidad de la derecha es que no tiene una ideología, sí defiende un sistema económico, que es el neoliberalismo, o en sus versiones más actuales, ya que una ida más hacia la mirada trumpista del neoliberalismo, una tecnocracia ya, una tecnocracia digital. Pero bueno, a mí me gustaría escuchar al presidente diciendo, oye, bueno, las grandes líneas del progresismo a futuro son estas, pero no creo que lo haga. No creo que lo haga porque no está en su identidad. El causar, digamos, el causar problemas. Al presidente le gusta pasar piola, creo yo, en general. Igual de todas maneras, yo creo que a diferencia de otros mandatarios, cuando ha criticado a la derecha, lo ha hecho bien frontalmente. Súper bien. Mira, Frank, no, cuando se enoja, tiene lo hace mucho súper pudor bien, cuando pero no le gusta habla. enojarse. Sí, no es enojo, pero no tiene pudor en decir las cosas. No lo habíamos visto en otros presidentes de criticar directamente al adversario político cuando se refiere a la UDI, por ejemplo. O Lo el caso hace. Palestina. O el caso Palestina. También. También. Pero en el caso de una cuenta pública, no sé qué tanto va a ocupar ese espacio para hacerlo. Así que bueno, una cuenta pública sin sorpresa es lo que estamos proyectando de aquí al otro lunes. Lo vamos a estar comentando, pero como sabemos, Chile siempre nos sorprende. Probablemente vamos a tener una que otra cosa más que comentar en una semana más cuando nos encontremos. Nos faltó además analizar el tema licencias médicas, que también va a traer hartas noticias en la semana. Hoy día ya se va a dar cuenta de los sumarios instruidos por Hacienda, a ver qué pasa en el sector público y cuándo empiezan las desvinculaciones que, según escuchaba hoy día en la mañana a la subsecretaria de Salud Pública, van a ser más expeditas que en otras ocasiones. Así que noticia en desarrollo que vamos a seguir comentando aquí a través de las pantallas del mostrador. Muchas gracias como siempre, Cristian Leporati y Marco Moreno, que tengan buena semana. Un abrazo. Chao, chao. Buena semana. Chao. Muchas gracias a todos y todas quienes se conectaron a nuestras transmisiones. Como siempre les digo, síganse informando con nosotros, accedan a nuestra parrilla de newsletter en elmostrador.cl y nosotros nos vamos a encontrar este jueves aquí en más programas en El Mostrador. Que estén muy bien. Chao, chao. Parte tu semana con toda la información. Esto fue Empieza por acá. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 10 de la mañana con todo el análisis junto a Fran Castillo, Marco Moreno y Cristian Leporati, aquí en El Mostrador Podcast.